Comienzo de martes, qué bello que es abril, qué bello que es el otoño, ese sol suave, ¿no? Las hojas que van cambiando de color y uno que sigue haciendo lo que más le gusta en la vida, que es la radio, junto a compañeros, junto a Pablo Vidal en el arte de la música y de los sonidos, junto a Patricio Agosti en la producción y ya por establecer contacto con una de las profesionales que de hace tanto tiempo ya está en el programa y tiene que ver con una de las modernas terapias que la gente puede disfrutar para su bienestar. Es un enorme placer presentarles a Eugenia Slaibe, terapeuta en biodescodificación. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, Gracias, me qué, encanta estar acá. qué bueno que nos reciba siempre con esa sonrisa. Bueno, muchas gracias. Gracias a los oyentes, a la radio. Gracias por la bienvenida, Roberto. Eh, Muchas gracias. bueno, contanos siempre, bueno, la biodescodificación es como el árbol de la vida, ¿no? Tiene tantas ramificaciones y tantos frutos. Eh, Sí. Hoy, ¿cuál vamos a saborear? Bueno, vamos a seguir a cambiar de sistema o de aparato, porque bueno, habíamos iniciado una serie de entrevistas vinculadas con todo el sistema cardiológico, el sistema cardiovascular, el corazón, y hoy el propósito es hablar del sistema o del aparato respiratorio, ya que como decís vos, empieza el otoño, es una época donde comienzan las alergias recurrentes, llamadas rinitis, la gente empieza a conectar con esa sensación de humedad, de frío, y ya como que se activan, ¿no? Rieles, es decir, hay ahí situaciones o hasta emociones, te diría, ancladas que hasta el clima, así como sucede con el sol, con el frío, el calor, se activan. Memorias sería programas de supervivencia, porque en algún momento se estuvo en alerta, sería, o en estrés, frente a la presencia de estos cambios climáticos, ¿no? Entonces me parece muy importante, sí, ahí mencionan las alergias. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? A ver, el aparato respiratorio también es bastante amplio. Hoy vamos a dar como un marco un poquito general y después la próxima entrevista vamos a profundizar un poquito más precisar en los síntomas más consultados, más recurrentes, y si nos dejan inquietudes por aquí también los vamos a responder. Y bueno, el sistema respiratorio podemos decir que responde al miedo, diría yo, básicamente. O sea, si tuviera que hacer una síntesis, diría que responde al miedo. Y es un miedo que está ligado al entorno, ¿no? A lo conocido, a que hay algo que no nos huele bien, hay algo que nos inquieta, hay algo que nos incomoda, nos asusta, nos preocupa, nos inquieta, de lo que es nuestro territorio cercano, sería lo conocido, ¿no es cierto? La nariz, eh, ¿qué hacemos con la nariz? Olfateamos, es decir, más allá de que obviamente ingresa aire, también ingresa por boca, pero Sí, es una el simbología, sentido de ¿no? De qué huelo, claro, qué percibo. claro, es decir, ¿qué percibo? Es decir,
es nuestro animalito más arcaico, sería, ¿no? Esto de oler, esto me huele mal, esto no me huele bien. Entonces, ese sentido del olfato, esto, por ejemplo, en el tema cuando fue el tema de la pandemia, mucha gente se quedaba sin olfato. Justamente tiene que ver con esto de perder, miedo a perder referencia de la manada, de mi grupo, sino olfateo, obviamente se da como en fase de solución. Cuando la persona de alguna manera percibe de que esto no es tan así, o recupera el contacto que no tenía, entonces aparece el síntoma de la pérdida del olfato, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, que está involucrada la nariz, ya sea porque perdimos el olfato, porque hay una rinitis, ¿sí? Que entre las alergias es la más frecuente, sobre todo en esta época. La rinitis puede ser pasajera, pero hay mucha gente que padece de rinitis crónica. Y recordamos que lo que se cronifica es la forma de percibir, es decir, ¿no? Es no tomar conciencia de por qué en algún momento tuvimos un estrés, un temor, ¿no? Algo que nos incomodó, un miedo, una pelea cercana que nos ponía que percibíamos que nos ponía en riesgo. Por ejemplo, los niños que perciben que sus padres están peleando, entonces se van a dormir y de golpe el dormir es fase de solución. Estoy durmiendo, estoy a salvo sería. Luego se levanta y empieza a estornudar, empieza a moquear, es fase de solución. Si está, digamos, cuando nosotros decimos que está involucrado todo lo que es nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios también, estamos hablando de la capa, de lo que Hammer llamaba la capa del ectodermo. Hay un conflicto de territorio y es esto, ¿no? Es donde percibo que algo no me huele bien, percibo un peligro, percibo un riesgo, hay un temor. Entonces, en la capa del ectodermo, lo que sucede es que en la fase de conflicto, cuando la persona está en estrés, está en conflicto, el tejido se ulcera, es decir, va perdiendo tejido. ¿Para qué? Para que el canal, es como el cuerpo nos ayuda a que el canal se abra, a ver si el aire entra mejor, ¿no? Y cuando de alguna manera se percibe, bueno, no era tan así, fue una sensación, o se percibe una calma, una tranquilidad, la persona entra en la fase de solución. Y entonces el cerebro envía la orden al tejido para que ese tejido que se había ulcerado se rellene. Entonces es ahí donde aparece inflamación de la mucosa nasal y entonces tenemos mucosidad, o se tapa la nariz, o aparecen los estornudos, o carecemos de olfato. Es porque está todo inflamado y en verdad es ya fase de solución del conflicto. En cambio, cuando, por ejemplo, estamos hablando de que ya se involucran los pulmones, los alvéolos pulmonares, que es donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, se inflaman los alvéolos o a veces se destruyen los alvéolos, como ocurre en un efisema pulmonar, por ejemplo. En el caso de la neumonía sería una inflamación de los alvéolos. Aquí estamos hablando de que está afectada la capa del endodermo y ahí es un conflicto de supervivencia lo que se está poniendo en marcha. ¿Por qué? Porque aparece el miedo a morir. Es decir, imagínense, ¿no? Cuando a la persona le dicen tenés neumonía, bueno, claro, aparece un miedo a morir. A veces cuando hay una dificultad respiratoria, algo bronquial, que se va profundizando, hay un miedo y eso se va agravando. Entonces, lo que entra allí a jugar es este miedo a la supervivencia.
me voy a morir, miedo a que mis pulmones no me brinden el aire que necesito. Entonces ahí lo que ocurre es al revés que el caso anterior. En este caso, el tejido prolifera, hay una proliferación celular. Por eso depende la intensidad del conflicto, el tiempo también, ¿no? Del estrés, del impacto, puede llegarse hasta un cáncer de pulmón, porque estamos hablando de una proliferación celular. Entonces, claro, cuando se habla de un aumento de células, la persona se asusta. Entonces, es muy, muy importante, bueno, y cuando entra en fase de solución, de que de alguna manera salí del peligro, ahí lo que hace el organismo es empieza a, actúan los microbios, las bacterias, que uno dice hay infección, hay inflamación. Obviamente hay que hacer el tratamiento porque esto va a tranquilizar a la persona, va a dar calma al tratamiento médico convencional, pero es importante entender que está en fase de solución y que las bacterias y los microbios no nos matan, es al contrario, es como explica bien Hammer en su cuarta ley, de las 5 leyes biológicas, ¿no? Que estos microbios, las bacterias, están ayudando a este proceso de reparación, ¿no? Entonces, cuando uno logra entender esto, va a salir del miedo, porque si nosotros le seguimos al síntoma sumando miedo, va a ser muy difícil la recuperación. Es decir, Claro. lo importante es tomar conciencia del estrés, entender que el síntoma nos está dando una solución a algo que no le encontramos solución, emocionalmente hablando o mentalmente hablando, y entonces, sin perjuicio de buscar la asistencia que nosotros creamos oportuna, que creemos que nos va a ayudar, incluso obviamente si hay que tomar antibióticos en caso de neumonía, esto todo lo elige en libertad la persona, lo que le sienta bien. Por supuesto no es la idea de que esté con dolor, de que esté en sufrimiento, porque si no le sumamos estrés, pero sí paralelamente permitirse entender que el cuerpo nos está hablando, ¿no? Entonces, que si hablo de nariz, de laringe, de faringe, toda esa zona de tráquea es un conflicto de territorio. Bueno, entonces yo ahí uno puede percibir, a ver, preguntarse, ¿cuándo empezó? ¿Qué estrés estaba transitando? ¿Resolví algún tema de territorio, ¿no? De separación. Si son los bronquios lo mismo, muy, muy común las bronquiolitis en los niños, por ejemplo, que presencian o escuchan peleas entre los padres, tiene que ver con un temor en el territorio, ¿no? Una sensación de peligro, de quedarse ahí con un miedo tremendo, ¿no? Después el tema de si es algo que involucra, ya dijimos, los pulmones, los alvéolos pulmonares, por supuesto después vamos a ir viendo la gravedad, ¿no? En cada de síntomas, cómo se va intensificando esto, pero ahí ya es un tema de supervivencia. Incluso si es la pleura, que es la membrana que protege los pulmones, es un tema de mesodermo antiguo, es decir, desprotección. Entonces uno puede, haciéndose estas preguntas, lo que evita, primero que ayuda al proceso de recuperación, ¿no es cierto? Y después la prevención, porque esto funciona fantásticamente como un método preventivo, ¿no? Y evitar también la cronicidad, es decir, que se tornen crónicos los síntomas. Es decir, es una gran posibilidad. Entonces, ¿cómo biodescodificamos estos síntomas? De esta manera, preguntándonos cuándo comenzó, es decir, qué estrés estaba viviendo, ¿no? Un conflicto de territorio, de supervivencia, de separación, de desprotección,
Cuando uno dice, ah, sí, era tal situación. A ver, ¿qué emociones sentí en ese momento? ¿Qué creencias hay ahí detrás? Es muy Entonces, es una importante eso, oportunidad de, discernir eso. claro, discernir qué creía de mí, de qué me sentí culpable, a quién no perdoné, qué no perdoné, o sea, qué no estoy queriendo aceptar. ¿Qué es lo que, dónde no me creo suficiente para poder tomar una decisión? O para dónde creo que estoy separado de mi entorno, ¿no? De mi manada, dónde no me atrevo a tomar una decisión. Es decir, bueno, es esto, ¿no? Es volver hacia adentro y comprender para aprender y para crecer. Qué bueno. De Y eso se trata. si vamos para adentro, vayamos hacia afuera también para que la gente tenga Sí, elementos para comunicarse contigo. Si me permitís, le voy a dar tu WhatsApp de contacto. sí, sí, claro. Más 549, aquellas personas que están escuchando desde el exterior. Y después agregamos el 11 56 55 10 56. Y el Instagram es @EUG biodescodifica, y también Eugenia está en YouTube y en Spotify. Así que pueden tener con ella múltiples contactos que los van a llevar a tener la posibilidad de esta herramienta poderosa que es la biodescodificación y comenzar a sanar todas las dolencias y enfermedades. Sí, muchas gracias. Ahí solo para responder a la Sí, oyente que se conectó y pregunta por las alergias, la sí. rinitis, por ejemplo, es una de las alergias muy recurrentes. La alergia uno puede ser al polen. Lo importante es identificar cuál es el alérgeno. Es el polen, es el frío, es la humedad, es el sol, es una tela, es un alimento, es un olor, algo, ¿no? Porque significa, es una pista, ese alérgeno estuvo presente en alguna situación de alto impacto emocional. Es decir, yo estaba sentada en una cena y de golpe estaba comiendo camarones y llama a mi padre, mi padre y me dice que mi madre falleció. Entonces, de golpe. Ahí es un alto impacto. Por ejemplo, ¿no? Doy un ejemplo. Alergia al camarón. Entonces, no es la alergia al camarón. Significa que el camarón estuvo presente en un momento de alto impacto emocional. Así que ahí tienen es lo que llamamos riel. Es lo que llamamos riel. Así que ahí les Perfecto. dejo. Es el, Quería responder a la es inquietud. el vector. Sí, Eugenia, te esperamos la exacto. semana que viene en tu Bueno, columna sí, de biodescodificación. claro, claro. Como no, muchísimas gracias. Gracias a los oyentes, gracias a la radio y gracias, Roberto, a vos por tu calidad de siempre. Una última Muchas gracias. pregunta muy interesante. Ah, sí. ¿Con esta técnica se pueden sanar las relaciones de pareja? Todo, es decir, podemos biodescodificar todo tipo de conflictos, vincular, laboral, existencial o todo tipo de síntomas. Es un complemento terapéutico para todo tipo de conflicto o síntoma. Perfecto. Muchas Estética gracias. Shakti, te podés comunicar con Eugenia por ese tema. Eugenia, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación, aquí en este Despertándote en tu sueño en el aire de Millennium.